Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, entonces el evento de hoy de nuestro círculo de estudios virtual trata sobre el diseño de áreas clasificadas en ambientes peligrosos con polvos combustibles. Esto de acuerdo a la norma MX J722-10-2 ANSE 2018. El expositor va a ser nuestro ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Rutter, ya por muchos conocido, ¿verdad? Por tantos círculos de estudio que ha hecho aquí, y cursos y otro tipo de eventos que normalmente hace a través de su empresa y de nuestro colegio, por supuesto. Entonces, el ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Rutter ya tiene una experiencia de 20 años, más de 20 años en seguridad e higiene en el trabajo. Es egresado de la Universidad Veracruzana como ingeniero mecánico electricista. Tiene servicios, ofreció servicios de ingeniería y verificación y es fundador de KRO Asesoría Industrial. Tiene una especialidad de seguridad y salud en el trabajo en el Instituto Europeo de Postgrado. También es certificado en un curso de seguridad e higiene en la Universidad de Texas. Es unidad de verificación UBI 140 en la norma 20 de la Secretaría del Trabajo y la norma 22 también de la Secretaría del Trabajo. En la entidad mexicana de acreditación es experto técnico EMA. Es experto técnico EMA, es experto en normas de Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también en instalaciones eléctricas según la NOM 001 CD 2012. Es experto técnico EMA también en instalaciones de aprovechamiento de gas LP y natural. También es socio fundador de UVS STPS Mexicana, de la OMAC, en donde es secretario actualmente, y pertenece a nuestro colegio como perito en instalaciones y recipientes a presión y calderas. Entonces, perdón, ya me pasé, este es el siguiente. Entonces, pues le voy a pasar los controles aquí a nuestro ingeniero Gustavo Manuel Espinosa Rutter para que inicie su presentación. Permítanme un momentito. Gracias, muy amable. Sí, ya estás por ahí. Buenas noches, ¿verdad? a todos. Sí, aquí estamos. Muchas gracias por permitirnos estar de nuevo. Y bueno, de acuerdo a nuestro calendario de eventos, hoy toca este webinar. Bienvenidos sean todos. Gracias por permitirnos llegar hacia donde están. Si nos comunican en el chat de dónde nos ven, pues también para tener mejor idea. Yo voy a apagar mi cámara para poder tener mejor ancho de banda. Y pues vamos a iniciar. Bien, pues bienvenidos a todos de nuevo, muchas gracias. Y vamos a iniciar con esta NMX 722, esta J122. Sí, bueno, esta norma tiene como objetivo coadyuvar con el diseño o sentar las bases, ser una guía de diseño para las áreas con ambientes peligrosos que contengan polvos combustibles. Esta presentación pues toma parte de la norma, y gran parte de la norma la vamos a presentar tal cual se puede obtener la norma con la gente de ANSE, y vamos a hacer algunas observaciones. Me voy a permitir hacer algunas observaciones
Y finalmente, ampliar un poquito el contenido, que en este caso esta norma lo tiene muy básico. Hay una norma que es NMXJ 122.10.1 del 2019, y esa norma es prácticamente hermana de esta, nada más que aquella es para gases, combustibles, gases y vapores. Les encargo sus micrófonos porque tenemos ahí ruido, por favor, muy amables. Tenemos ahí un micrófono abierto. Ah, me parece que es el de Inge Chava. Ahí se lo encargamos. Bueno, muy amables. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí tenemos algunos casos típicos de incendios y explosión por por polvos. Los polvos son tan poderosos como las sustancias gaseosas y líquidas. Muchas veces se les minimiza, se dice que no es tan peligroso, se maneja otro concepto diferente, pero la verdad que son tan peligrosos como los gases y vapores. Bien, por ahí tenemos otro micrófono abierto, me parece que dice Genelec Industrial y se los encargo. Bien, el contenido de la norma, aquí se encuentra el contenido, como todas, objetivo de aplicación, referencias, términos, pasando por el contenido ya fuerte que son la clasificación de áreas, las fuentes de emisión, cómo se clasifican, las zonas, finalmente habla de capas de polvo y documentación que debemos de contar para poder hacer estos diseños. Y algunos apéndices que vamos a ver también. Bueno, como objetivo y campo de aplicación, tenemos que esta norma pues aplica para poder determinar la identificación y clasificación en áreas explosivas, dice atmósferas explosivas con polvo y capas de polvo combustible, para permitir la evaluación apropiada de esas fuentes de ignición en las dichas áreas. Por ejemplo, dice que está basado en sistemas de gestión, organización y mantenimiento, también implementado para controlar las capas de polvo. O sea, no nada más está involucrando el estado de las instalaciones, sino gestionar la organización y el mantenimiento. ¿Dónde no aplica? No aplica en minería subterránea, tampoco polvos explosivos que no requieran oxígeno atmosférico, como en el caso de sustancias pirofóricas o lo que es la pirotecnia, ¿no? Municiones, etcétera. Tampoco aplica a fallas catastróficas, más el concepto de la normalidad de la norma. Y finalmente, riesgos por gases tóxicos. La verdad que se sigue oyendo ruido y pues no sé, siquiera nos esperamos para que puedan resolver el problema y continuar. Todos están apagados, Gustavo. A lo mejor tú tienes ahí algo. Genelec Industrial no lo apaga. Genelec Industrial no ha apagado el micrófono. Lo tiene prendido y se oye mucho ruido. Bien. Referencias, pues tenemos la IEC 60079 10.1, que viene siendo la J10.1 2019, y en este caso la 10.2, que es de la cual se traduce y se adapta esta norma al contenido nacional. Los términos más importantes, existen muchos términos en la norma, pero
Aquí rescaté los más importantes. Mezcla híbrida, es cuando tenemos mezcla de gases y vapores inflamables con polvos. El polvo, pues, es el término genérico para polvo combustible y partículas combustibles. Tenemos el término de polvo combustible y aquí tiene una característica. Dice que debe de ser, de acuerdo a esta norma, dice que debe de ser de 500 micrómetros o menos para que puedan formar una mezcla explosiva con el aire de la presión atmosférica a temperaturas normales. El polvo conductivo, entonces ya lo clasifica que es, aparte de que es un polvo combustible, tiene una resistencia igual o menor a, me parece que aquí hay un error de ser 10 a la 3 a un metro, ¿sí? Y una resistencia y para el polvo no conductivo maneja este parámetro. Bien, partícula combustible dice que pueden ser partículas sólidas o fibras, porque más adelante vamos a descubrir que hay microfibras, que tengan más de 500 micrómetros del tamaño nominal, que pueden también formar una mezcla explosiva con el aire a presión atmosférica y temperaturas normales. Entonces, el polvo se considerará menor a 500 micrómetros y las partículas combustibles mayores a 500. Contención del polvo dice que son equipos que permiten alojar, manejar, procesar y transportar dentro de sí a ese polvo, minimizando el riesgo. ¿Por qué? Porque lo están precisamente conteniendo, evitando que salga a la atmósfera. Fuente de emisión, pues es el punto desde el cual puede emitirse polvo a la atmósfera, un venteo, una tapa, una purga, algo similar. Bueno, esa es una fuente de emisión de polvo, ¿sí? Grado de emisión continuo, bueno, es como decir en la clase 1, división 1, ¿verdad? Aquí, bueno, en clase 2, división 1 sería el grado continuo. Solamente que recordemos que esta norma ANSE no va por divisiones, sino que va por zonas. Entonces, tendremos emisiones continuas, discontinuas y ausentes. Entonces, de esas tres condiciones estarán las diferentes zonas. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, formación de una continua de una nube de polvo es donde una nube de polvo puede existir continuamente o esperarse que continúe por periodos largos con determinada frecuencia. Y aquí están los grados de emisión primario y secundario, que dice que el grado de emisión primario ocurre de manera periódica u ocasional durante una operación normal. Esto vendría siendo la zona 21, la anterior a la zona 20, y aquí en emisión secundario dice que no se espera en la operación normal y si ocurre será no frecuente y en periodos cortos. Esta sería la zona 22, pero más adelante vamos a hablar de ello. La temperatura de ignición de la capa de polvo puede ser la temperatura más baja, dice, de una superficie a la cual una ignición de polvo se puede presentar en la superficie, o sea, es la temperatura mínima requerida para poder prender una capa de polvo en una superficie. Y el método de prueba está en IEC 8007922 para la ignición de capas de polvo. Finalmente, terminando con las definiciones, tenemos la temperatura de ignición de una nube de polvo, que es similar al término, nada más que ahora en lugar de una capa o de una superficie, estamos hablando de la temperatura mínima que se necesita para que una nube de polvo pueda incendiarse. Bien. Esto normalmente ya lo conocemos. Este triángulo lo utilizamos en la NMXJ 722.10.1 ANSE 2019, que se refiere a gases y vapores. Cuando tenemos gases y vapores, o incluso sólidos combustibles, nosotros decimos que tenemos combustible, calor de activación y carburante, que es el oxígeno. Este es el conocido triángulo de fuego. Para los polvos es diferente.
para los polvos tenemos un pentágono y se compone pues precisamente de 5 partes. La parte del fuego pues sería limitada a que esos polvos solamente trabajen con la oxidación, el combustible y el carburante como habíamos trabajado aquí en el triángulo de fuego. Pero si tú le agregas a la dispersión, aparte del combustible y del calor y de la fuente de calor, del oxígeno y de la fuente de calor, agregas dispersión, puedes obtener una deflagración. Más adelante vamos a ver un ejemplo de qué significa una deflagración, más gráficamente para que lo puedan tener más en mente. Y finalmente, si adicional a el triángulo de fuego y la dispersión le agregamos confinamiento, vamos a tener entonces una explosión por polvos. Entonces, con el polvo podremos tener fuego, deflagración y explosiones. Vamos a ver en qué consiste con un video. Pues estos chicos lo que van a hacer es colocar en un tambor un polvo, una harina, lo van a encender y van a crear el fuego. Posteriormente lo van a dispersar y se va a presentar la deflagración y finalmente lo van a contener y lo van a dispersar internamente también con aire a presión para crear una explosión. Ahí no se alcanza a ver, pero solamente fue el fuego que dispersó un poco el polvo nada más y pues no pasó a mayor. Pero ahora van a colocarle más dispersión. Bueno, pues eso es una deflagración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo un cuarto componente, la dispersión. Ahora se va a cerrar, pero solo un poco. Y ese es el efecto del confinamiento. Pero fue un confinamiento básico, no fue una tapa bien sellada. Ahora vamos a ver una tapa bien sellada, bien flejada. ¿Qué provoca? Bueno, pues ese es el efecto que tienen los polvos cuando se contienen y se dispersan. Ya tenemos el pentágono completo y se vuelven muy violentos. Esa cantidad de harina era una cantidad mínima, estamos hablando de lo que puede caber en una taza, ¿no? Pero dispersa, pues tiene resultados muy violentos. Vamos a ver otro video para ver qué sucede ahora, no en un tambor, sino en una industria. Es una industria de la madera. Vamos a reconocer los riesgos y vamos a ver las medidas de control. Aquí indica que los supervisores deben de reconocer los peligros asociados con los polvos de la madera. En este caso es una empresa de madera. Pues aquí está el aserradero, la empresa que trata la madera, que la recibe, empieza a retirar las costras, las partes exteriores de la madera. Pues la madera anda por todos lados, en los interruptores, sobre las superficies planas, hay acumulación y si bien no son polvos, son fibras, pero las fibras también llevan polvos con ellos. Entonces hay partículas y hay polvos, como veíamos, ¿no? Más de 500 microns son
partículas, menos de 500 son polvos, y pues cada uno va a hacer su trabajito aquí para crear un desastre, ¿ah? Entonces, en el aire están flotando, están dispersas, tanto unas como otras, tanto polvos como partículas, y volvemos al punto donde el calentamiento del motor, por ejemplo, de la chumacera, del valero, pues puede llevar una chispa, y ahí pues es un pequeño incendio de las fibras, y ese pequeño incendio de las fibras, bueno, ahí vemos, por ejemplo, capas de polvo. Aquí pues no pasa de lo que es el incendio de la fibra, ¿ah? ¿Sí? Ahí lo vemos, pero ese incendio de la fibra, ¿qué creen que va a hacer? Viene aquí una nube. Estas de abajo son fibras y caen dentro de fibras y pelusas, cae en clase 3 del sistema americano, pero va a incendiar una nube. Entonces el problema de incendiar la nube es que pues va a hacer un dominó, una reacción en cadena, ¿verdad? Ahora, el resto de la empresa en todas las superficies planas está hasta el tope de polvo y de partículas, y podemos tener problemas como aquí este chico que está energizando, ¿no? O desenergizando, las piezas que caen golpean el polvo, y ese polvo pues crea nube, ¿verdad? Y esa nube se va a incendiar con la flamita que tal vez era aparentemente inofensiva, crea una explosión con una onda de choque. Esa onda de choque es mecánica y reclama espacio cuando las partículas están más sueltas, como en el caso del polvo, y entre polvo y partículas se encargan de hacer una explosión tras otra. Ya tenemos el problema al interior de la planta, tenemos una primera explosión, primero un fuego, luego una pequeña explosión, y luego esa pequeña explosión hace reacción en cadena con otras nubes que también están ahí. Al agarrar fuerza y levantan el demás polvo que ya estaba acumulado, y se vuelve a hacer otra nube que no existía, pero ahora del polvo acumulado que se levantó con la fuerza de la primera explosión, y así una tras otra. Y como todo está disperso y confinado, pues tenemos el evento no deseado. Bueno, las zonas están 20, 21 y 22. Este dibujo yo me lo traje de la plática anterior, de la J1021, de gases y vapores. Aquí en gases y vapores tenemos 0, 1 y 2, ¿sí? En el sistema de zonas. Y es lo mismo para polvos, nada más que en lugar de 0, 1 y 2 es 20, 21 y 22. Se le antepone un 2. Quiere decir que la atmósfera de polvo siempre está presente en el aire en manera continua en la zona 20. Para el caso de la zona 21 es ocasional, y para el caso de la zona 22, que equivaldría a la división 2 americana, pues es solamente en la operación anormal que se presentara una atmósfera de polvo. Continuamos con la norma y viene las generalidades para poder clasificar, y dice que las concentraciones, los polvos de atmósferas explosivas son las concentraciones dentro del intervalo de explosión. Habla de que a pesar de que una nube con concentración muy alta puede ser no explosiva, porque es como en el caso de los gases y vapores, que existe un límite inferior y uno superior. Sin embargo, el peligro existe, dice, y por tal motivo hay que bajar la concentración, ¿sí? Para no entrar en el intervalo explosivo. Dependiendo de las circunstancias, menciona la norma que no todas las fuentes de emisión producen una atmósfera de polvo, definitivamente no, pero sin embargo las nubes de polvo también son uniformes, siempre son, no tienen un patrón a seguir.
entonces cualquier emisión puede ser motivo de observación, ¿verdad? Ahora, los polvos dice que no se remueven por alguna extracción mecánica, recuperadores de polvos, ventilación, se van sedimentando y se van haciendo capas más duras, ¿verdad? Y pueden crear partículas también, además de los polvos. Y también debe tomarse en cuenta, dice aquí, que una fuente de emisión diluida o pequeña, pues con el tiempo puede ser producir una capa peligrosa. Vamos a ver más adelante más justificación para comprender esto. Bueno, habla de los peligros en los polvos, dice el peligro número A o inciso A, que se forma una nube de polvo. El de B, que se formen capas de polvo. Aunque aquí menciona que no tiene probabilidad de formar una nube, cosa que la verdad yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Pero bueno, vamos a demostrarlo más tarde, ¿por qué no? Dice, pero que pueden encenderse por el autocalentamiento, exposición a superficies calientes, flujo térmico, etc. Dice, debido a que las nubes explosivas de polvo y capas de polvo pueden existir, debe de evitarse cualquier fuente de ignición. Y también aquí menciona esto que me llama la atención, dice, si la fuente de ignición no puede evitarse, entonces debe tomarse medidas para reducir la probabilidad de la fuente de polvo y o ignición para que la probabilidad de coincidencia sea mínima. ¿Sí? Es reducir el riesgo a un nivel tolerable, ¿no? Entonces, las fuentes de ignición, pues deberán de tratar de controlarse. Toda fuente de ignición es aquella superficie caliente o aquella chispa mecánica o eléctrica que pueda producirnos ese daño, ¿verdad? Bueno, entonces aquí dice que las capas no tienen probabilidad de formar una nube. Bueno, aparentemente. Pero ya vimos en el video que sí. Cuando una explosión levanta afecta la capa, va a levantar la capa y va a crear otra nube. Bueno, dice que en algunos casos donde el riesgo de explosión no puede evitarse completamente, debe ser necesario alguna protección contra explosión como la ventilación. Más adelante vamos a hablar de la ventilación y la supresión, así como del aislamiento. Vamos a mencionar dónde podemos encontrar información para poder echar mano de ello. Bueno, y de aquí pues dependerá la selección del equipo a prueba de explosión. El procedimiento para clasificar una área explosiva con atmósfera explosiva de polvo es el siguiente. Son 3 pasos. Primero que nada, saber si el polvo es combustible o no. ¿Sí? Y dice que debe de realizarse por medio de pruebas de laboratorio, pero también recuerden que existen las hojas de datos de seguridad, ¿verdad? Pero si no tienen ustedes la hoja de datos de seguridad de su polvo, ya sea una sustancia simple o una mezcla, bueno, entonces tendrán que practicar con algún laboratorio bajo la 8007922. Entonces, de ahí es el punto de partida. Primero saber si el polvo es combustible o no. El número B es, el paso 2, es las características de los materiales para los polvos que están presentes. Entonces, dice que aquí debes de obtener, pues hay de diferentes fuentes de publicación, un especialista de procesos o de pruebas, a final de cuentas, ¿sí? Para ver cómo se comportan estos materiales y estos polvos. O sea, ya sabes que es combustible, pero ahora necesitas sus características. Vamos a ver cuáles son más adelante. Y finalmente, la tercera y más importante, se refiere a la naturaleza de las emisiones de los diferentes procesos. Ya no nos va a dar tiempo hoy de hablar de este punto, pero cabe la pena mencionarlo. Dice que aquí requerirá conocimiento de ingeniería especializado para esta información. Aquí interviene el procesero, aquí interviene el ingeniero químico, ¿verdad? Bueno, finalmente hay otras 2 condiciones. Dice los procedimientos de operación y mantenimiento, pues estos son documentales, así como alguna otra información de los equipos ya en forma particular.
¿Hasta aquí alguna duda? Dice Rafa Cruz que siempre le echamos al cortocircuito, ¿ah? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Me pueden confirmar si se escucha? Sí, se escucha bien, no hay preguntas en el chat. No, ¿verdad? Bueno, le seguimos. Gracias. Bueno, pues hay que cooperar entre especialistas. Es mentira que este pavo se lo come uno solo, un eléctrico. No, es la peor mentira de todas. Esto necesita intervención de ingenieros eléctricos, electrónicos, proceseros, químicos, ¿sí? ¿Ok? Y dice que deben considerarse también las capas que pueden ser perturbadas. Entonces, pues dice mi mamá que siempre sí, ¿verdad? ¿Por qué? En el párrafo anterior decía que no, ahora dice que sí. Ahí como que se contradijo la norma. ¿Qué pasa? Bueno, tienes una explosión primaria y tienes una capa de polvo afuera, como la que vimos en el video. La explosión tiene una onda de expansión y este aire va a levantar la capa de polvo creando una segunda explosión. Entonces, tanto nubes como capas son igual de importantes. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a identificar zonas. Dice que hay que identificar que si el material es combustible, evaluar la fuente de ignición, determinar las características del material. Aquí tenemos el grupo 3A, 3B, 3C. ¿Por qué? Bueno, esto está en IEC, en nosotros en el NEC, en la norma oficial mexicana, tenemos para las partículas combustibles, tenemos otras formas de clasificar. Nosotros tenemos grupos E, F y G. E para los metálicos, F para los carbones, por decirlo así, englobarlo, y G para los granos. Pero en cambio en YEC está clasificado de otra forma. El 3A es partículas, el 3B es polvos no conductivos y el 3C es polvos conductivos. ¿Por qué la importancia? Pues porque unos puedes conducir electricidad y otros no. El polvo conductivo no tiene problema, conduce la electricidad y la descarga en las tuberías o tanques que toque mientras estas están puestas a tierra. En el caso del polvo no conductivo, el polvo va a viajar por tuberías y tanques o silos y no va a descargarse. En cambio, va a acumular energía electrostática que puede ser fatal. Segundo paso para las áreas, dice identificar elementos de equipos donde las mezclas puedan almacenarse o la emisión del polvo puede estar presente, como los venteos, las tapas, etcétera. Y finalmente determinar la probabilidad de que el polvo se emita, pero esto ya lo tenemos que hablar con el procesero. Esto va a ser imposible hablarlo en este punto, ¿verdad? Cada empresa, cada proceso es un traje a la medida. Y dice que la norma mexicana cumple una amplia gama de circunstancias, no puede identificar de manera exacta, aquí se amarra el dedo, ¿no? Con el punto anterior, lo mismo que estoy haciendo yo. ¿Eh? No vamos a poder hablar de esto porque estamos nada más entre electricistas, ¿no? No tenemos aquí proceseros o químicos, ni estamos resolviendo ninguna ingeniería tampoco. Bueno, por lo tanto, dice, se recomienda que el procedimiento propuesto se realice por personal que tenga conocimiento en los principios de clasificación de áreas, materiales de los procesos, la planta específica implicada y su funcionamiento. O sea, participa gente de fuera y de dentro de la planta. No es caso único, ¿verdad? De una sola persona. Es un grupo interdisciplinario. Bueno, y aquí remata el 4.3 que la competencia del personal se recomienda que sea personal que sea competente y entienda la relevancia y la importancia de las características del polvo y personal que esté familiarizado con el proceso y los equipos, con la seguridad eléctrica y mecánica, así como otro, dice, personal de ingeniería. O sea, estamos hablando de personal que tenga que ver con los polvos. Ese, a mi gusto es, o a mi entender, es el de planta. Aparte, el personal del proceso y equipos, que puede ser el fabricante de los equipos y el procesero que tú lleves.
Aparte, gente de seguridad eléctrica y mecánica, y por si fuera poco aparte, personal calificado en ingeniería. O sea, es un grupo, es un grupo. Existe un esquema que se llama IEC-X. IEC es el Comité Electrotécnico Internacional, IEX es la parte del IEC, es un subcomité que se dedica a todo lo que es las áreas clasificadas. Y en este caso, las unidades de competencia van desde el X002 hasta el X0010. En otra ocasión les voy a mandar una presentación, si me lo permiten, o podríamos abrir un webinar tan solo para hablar de estos niveles de certificación. Bueno, vamos a ver ahorita rápidamente fuentes de emisión, y dice que las atmósferas explosivas de polvo se forman a partir de fuentes de emisión de polvo. Esto es un punto de ubicación desde el cual el polvo puede emitirse, liberarse o elevarse a la atmósfera. Esta definición incluye también capas capaces de dispersarse para formar una nube, las que estén adyacentes a ese punto. Dependiendo de las circunstancias, dice, no todas las fuentes de emisión producen necesariamente una atmósfera explosiva. Sin embargo, una fuente continua de emisión diluida o pequeña puede producir capas de polvo. También menciona que necesitan identificarse las condiciones del proceso u otras acciones esperadas en las plantas, ¿verdad?, para crear atmósferas explosivas, ya sea por separado, en el interior o en el exterior. ¿Cómo la contención del polvo? Bien, dice que el equipo debe calcularse, en este caso, en funcionamiento normal, anormal y en las condiciones de puesta en marcha y apagado, para que la nube, ¿sí?, o la capa puedan identificarse, y los resultados de este cálculo deben incluirse en el expediente de verificación. Habla acerca de que este polvo se va a contener para no salir al exterior. Entonces, los equipos deben de contemplar estos periodos de continuidad, largos o cortos, y su frecuencia de contención. Para ello, pues habrá que diseñarlos lo suficientemente resistentes, y aquí normalmente pues está el código ASME sección 8 división 1 para ello. Bueno, ¿cómo identificamos y clasificamos las fuentes de emisión? Pues dice que existen muchos factores para diferenciar, ¿sí?, para influenciar en la clasificación del área, perdón, donde se utilizan presiones mayores a las atmosféricas. Por ejemplo, hay transferencias neumáticas, que es muy común utilizar silos con tuberías y transferencia neumática, ¿va?, y el polvo pues va a ser expulsado fácilmente por este método. Pero también se considera que en caso de presión negativa, pues la probabilidad de esas áreas pues son muy bajas, porque tienen ese retiro, esa absorción, esa recuperación a través de las presiones negativas, ¿no? Finalmente, el tamaño de las partículas de polvo, el contenido de la humedad, y donde aplique, dice, factores como la velocidad del transporte, se refiere a la velocidad del transporte dentro de las tuberías, la tasa de extracción de polvo, ¿sí?, cuánto polvo se saca por hora, por día, etcétera, y la altura de la caída pueden influenciar la tasa de emisión, ¿sí? Pues ya una vez evaluado todo ello, la fuente de emisión debe identificarse, y así se determina el grado de emisión, y tenemos estos grados de emisión: continuo, primario y secundario, que ya habíamos visto en las definiciones. Continuo es para la zona 20, primario es para la zona 21, secundario es para la zona 22. Ahora bien, las zonas, bueno, las zonas, quienes ya hayan trabajado con divisiones, es muy similar, solamente que ahora tenemos 20, 21 y 22, y tenemos para el grado continuo, como les mencionaba, el número 20, emisión primaria 21, emisión secundaria 22. Emisión continua sería una boquilla de la cual, por ejemplo, estamos hablando para llenado de algún carro tanque, no un silo que llena un carro tanque que permanentemente está llenando. Emisión primario sería alguna otra compuerta
que se libera de repente para el proceso, ¿no? Y finalmente, la emisión secundaria, pues sería alguna tapa que no se retira a menos de que exista alguna situación anómala, o bien si se rompe el silo o la tubería. La extensión de las zonas, pues depende del tamaño del polvo, el movimiento del aire, ¿verdad? Y hay que considerar el viento, dice, que la ventilación natural, bueno, pues puede causar dilución. Esto significa disminución del porcentaje de combustible, de polvo combustible en la mezcla. Sin embargo, también puede causar perturbación en las zonas donde existan capas de polvo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la ventilación. El punto 7 habla de las capas, ¿sí? Y para ello, pues recomienda que dentro de la contención, donde se manejan y procesan polvos, dice que debe prevenirse las capas, o sea, esto obedece a lo que los americanos en NFPA llaman housekeeping, que es la limpieza, ¿verdad? Porque fuera de la contención dice que hay que controlar, fíjense, controlar el espesor de la capa de polvo por medio de la gestión, organización y mantenimiento. Todo esto es limpieza, ¿sí? Y debe conocerse el nivel de gestión, organización y mantenimiento para poder clasificar. Tu clasificación dependerá entonces de cómo gestiones, organices y mantengas el control del espesor de la capa de polvo. En el punto 8 te recomienda la información que debes de tener, pues, para poder clasificar. Entonces te hace recomendaciones de normas y códigos que correspondan, no menciona alguno. Te recomienda hacer la evaluación de la dispersión del polvo a partir de la fuente de emisión, y esto involucraría tamaño de las partículas, presión, velocidad, al igual que se hace con los gases y vapores. Solo que aquí no nos dejó ecuaciones. ¿Por qué? Porque en gases y vapores tenemos un comportamiento ya muy estudiado, muy conocido a través de las presiones de los vapores, de los líquidos que cambian de fase. En cambio, en los polvos, las partículas son tan variables que no podemos establecer comportamientos típicos. Entonces, por eso te recomienda utilizar la norma y el código correspondiente a cada sustancia o mezcla de sustancias. También te recomienda documentarte en los procesos y medidas para mitigar el polvo que influyan en la formación de atmósferas, ya sean las nubes o las capas de polvo. Te recomienda también estudiar los parámetros operacionales y de mantenimiento. Vuelve a mencionarte la gestión, organización y mantenimiento para la limpieza. Y finalmente, ya después de analizar todo esto, asignar el nivel de protección para el nivel óptimo de equipo requerido, que es el EPL. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, las propiedades dice que deben listarse las propiedades de estos polvos. Estas son algunas de las propiedades básicas que debemos de tener: temperatura de ignición de las nubes, temperatura de ignición de las capas, energía mínima de ignición, el grupo del polvo, los límites de explosividad, la resistividad eléctrica del polvo, el contenido de humedad y el tamaño de la partícula. Hasta ahí llega la norma, no te dice más. Finalmente habla de los dibujos que deben de tener la información, y aquí vienen unos dibujos donde dice, mira, la zona 20 la churas así con cuadritos, la 21 con 2 rayitas, la 22 con una rayita paralela con otra, y te da unos dibujitos típicos ahí donde te dice zona 20, zona 21 y zona 22, ¿verdad? Este es en corte, en planta, pues volvemos zona 20, donde está la fuente de ignición, el haber continuo de la sustancia, la presencia continua,
Alrededor tenemos la 21, que es intermitente, y la parte no continua, que vendría siendo la división 2 americana, al exterior. Viene otro ejemplo, donde viene un silo con una banda, un acumulador, que podría ser un recipiente, un tanque, una maquinaria. Vienen dos escenarios ahí. Al interior de ellos, pues tienes la zona 20, alrededor tienes la zona 21 y finalmente en el resto del inmueble tienes la zona 22. Aquí se ve un poquito mejor. El silo, tanto la máquina es 20, los cangilones o la banda, la transportadora, el ducto de transportación es 20 también, 21 es la zona intermitente y 22 la zona donde no existe normalmente concentración. Aquí es otro escenario donde este elemento está encima del otro, todos son 20 porque hay continuidad de la mezcla, igual que esta tubería o banda, ¿verdad? Alrededor de ellos tiene la zona 21 y finalmente la 22. El apéndice B, pues te habla acerca de la gestión, organización y mantenimiento, no nos vamos a meter ahorita ahí. Te habla de los niveles de gestión. ¿Por qué? Pues esto depende del grado de emisión, la tasa de polvo depositado, o sea, cuántos milímetros de polvo por hora vas a tener y cómo te vas a organizar para hacer la limpieza. Y pues esos niveles de gestión los califican bueno, razonable o pobre. Y dice que bueno será que las capas de polvo mantienen un espesor insignificante o inexistente. Razonable es cuando no son insignificantes, pero de corta duración, o sea que nada más duran lo de un turno. Y finalmente, una gestión pobre, pues será aquella donde persisten las capas periodos de tiempo mayores a un turno. Las mezclas híbridas, pues es cuando tenemos polvos con gases y vapores. Habrá que entender primero los polvos y luego las mezclas, ¿verdad? Porque aquí habla de límites explosivos mayores al 25% del límite inferior de explosividad, etc. Y aquí termina prácticamente la norma en estas recomendaciones, porque esta es un apéndice informativo. Aquí termina la norma, pero no termina nuestra plática. ¿Qué es lo que omite esta norma? ¿Qué es lo que no contempla? ¿Y qué es lo que no explica o no referencia? Pues bien, si regresamos aquí al punto 8, donde te recomienda documentarte con temperaturas, energías, agrupaciones, límites, etcétera, pues no te menciona nada al respecto. Su norma prima hermana, la otra de gases, menciona demasiados factores y aspectos, esta no. Entonces vamos a empezar por esto. Para la clasificación, ¿cómo vas a saber si el polvo es combustible o no si no te da parámetros en la norma? ¿Cómo vas también a evaluar las características de los materiales si no te dice cuando menos cuáles son las características de esos materiales que había mencionado en el punto 8? Vamos a verlos. Pues aquí es donde empiezan las dudas, ¿no? Oye, y la temperatura de ignición y la energía, etcétera. Bueno, pues vamos a tocar algunos de esos temas. Esto ya no viene en la norma, de aquí en adelante son agregados que yo estuve investigando y colocando aquí a la presentación. Bueno, aquí por ejemplo tenemos una gráfica de % de volátiles contra concentración de las cenizas en gramos por metro cúbico. Ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué significa, verdad? Los volátiles, ¿qué son? Bueno, más adelante vamos a ver. Los volátiles son aquellas, por ejemplo, en un polvo de carbón que en el NEC tenemos en el grupo F, por ejemplo. Tenemos que solamente se considera un polvo de carbón aquel que tiene más de 8% de volátiles. Si ustedes ven aquí, el porcentaje de volátiles contra la concentración de las cenizas producidas por diferentes tipos de cenizas,
tienen posibilidad de crear mezclas explosivas a partir del 8%. O sea que aquí está comprobada la regla. A partir del 8% de volátiles, debes de atender este tipo de materiales como polvos combustibles, donde dice, bueno, en la CTM D3175-2 habla que más del 8% de volátiles contenidos en un carbón de coque y polvo de carbón, ¿sí?, se considera un polvo combustible. Y estos son dañinos a la salud y tiene diferentes advertencias por el sistema de clasificación y comunicación de riesgos GHS. Estos son carbones minerales, vegetales, coque, combustible pesado inclusive. Más de 8% de volátiles, considéralo polvos combustibles. Otra forma también de otras características, bueno, vemos la baja humedad, vemos también su peso y, por ejemplo, la distribución de partículas en el carbón, por ejemplo, la distribución de partículas dice que el 51% de esas partículas de carbón son menores a 10 micrones, 78% pueden ser menores a 20, 98 menores a 45, y en promedio tenemos que la partícula del carbón es de 75 micrones, pero no podemos establecer 75, 45, porque a su vez esa sustancia es una composición de varias agrupaciones de partículas. ¿Qué porcentaje de volátiles tiene este carbón? ¿Sí? 25.8%. Aquí, por ejemplo, otro tipo de carbón, el carbón colombiano, dice aquí, tiene 36% de volátiles y sus partículas van desde 20, son más grandes que las del carbón Datong, ¿sí?, que es el chino, me parece. Tienen en comparación, pues andan ahí en promedio, pero este sí es más grande el tamaño, ¿verdad?, de la estructura del polvo, ¿sí? Vean también una humedad muy baja, ¿sí? Otras características que podemos observar es, hay una medida que se llama DITEX o DECITEX. Esta es la medida de densidad lineal de fibras. ¿Qué significa esto? Equivale en masa a los gramos por cada 10,000 metros de un filamento. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en un laboratorio, miren, van contando cada filamento en 1 gramo de sustancia, ¿sí? Y al final, ya cuando tengan 10,000 metros, sacan una relación y les da un número. Para estas DITEX de este material que se llama poliamida, ¿sí?, tenemos el DITEX 3.3 y eso equivale a que su partícula promedio es de 19 micrones. ¿Recuerdan la medida para contemplar un polvo? ¿Menor a qué debe de ser? A 500 micrómetros. A 500 micrones, así es, micrómetros. Entonces, esta es una partícula muy pequeña, ¿verdad, Samuel? Muy, muy pequeña. Bueno, otra característica de los polvos, aparte del tamaño o del DITEX también, dependiendo si son microfibras, ¿verdad? Microfilamentos. Bueno, la resistividad, aquí está la escala completa, ¿sí?, de la resistividad por grupos, en el caso americano. No conseguí la de la agrupación para IEX, pero bueno, podemos tomarlo como una referencia. Vean, el grupo G de los granos va de 10 a la 8 a 10 a la 12. Su resistividad, estamos hablando de maicena, por ejemplo, corcho, harinas, granos, azúcar glass, cocoa, mezcla para pasteles. En el grupo F, pues tenemos los carbones,
diferentes tipos de carbones, sólido, grafito, va de 10 a la 3 a 10 a la 7, la resistividad en un centímetro, y finalmente los más conductivos, pues el aluminio, el magnesio, el grupo F, que serían el 3A del IEC, que estos van de 1 hasta 10 a la 2 a un centímetro. ¿Dónde viene esto? En la norma de instrumentación ISA S1210 del 73. ¿Qué tiene que ver la resistividad? Pues mucho, miren. Debe de comprobarse tanto en el personal debe de estar con ropa conductiva, ¿sí? Disipadora, como le quieran llamar, ¿sí? Y debe de estar ese personal entre 10 a las 6 y 10 a los 8 ohms, todo lo que sean contenedores, líneas, etcétera, pues deben de ser menores a 10 a la 11 ohms. Aquí están el medidor de pisos conductivos para que puedan comprobar superficies, ¿verdad? También existen otros comprobadores más económicos, como estos que también miden aparte de la resistencia, miden el campo acumulado en kilovolts. Una persona puede acumular hasta 40 kilovolts caminando con, perdón, con ropa convencional, ¿sí? Que no sea disipativo conductiva. Para ello, bueno, estas personas que trabajan en estas áreas se ponen estas pulseras que tienen un conductor que se coloca en este probador y el probador a su vez va a tierra y con ello se ve si estás en condiciones normales o anormales de carga o descarga, o si estás cargado, bueno, te descargas y vuelves a probar hasta que pase, ¿verdad? Para que estés completamente descargado. Vale la pena citar que 500-2 del NEC y el NFPA 78 manejan otra definición diferente de polvo. Ellos dicen que la frontera no son 500, que son 420 micrones dispersos. Las fuentes de ignición, bueno, vamos a hablar un poquito de las fuentes de ignición. ¿Cuáles son las más comunes? Mira, puntos calientes, 9%, equipo eléctrico, 3.5%, y es el culpable de todo. Satanizamos al equipo eléctrico, pero solamente es el 3%. Ve las chispas mecánicas, 30%, la soldadura, el 5%, como fue en el caso de Beirut, ¿ah? O unos soldadores. La autoignición por 6%, porque no controlas la ventilación y la temperatura. Superficies calientes, 6.5%, fuego directo, 8%, fricción y estática, el 9%. Todavía la estática y la autoignición y la soldadura son mayores que lo registrado para equipo eléctrico. Los tipos de polvo que se ven involucrados en las explosiones son principalmente los granos, luego los plásticos, el acerrín, primero que nada, disculpe, el acerrín, los granos, los plásticos, también los carbones, los metales y el papel. Entre Alemania y Estados Unidos, vean, negro es Estados Unidos, Alemania es la columna blanca. Para las industrias de madera, para las industrias, es el porcentaje de explosiones, para las industrias de los alimentos, metales, plásticos, carbón, que no es en minas, papel y otros. Y en el caso de la frecuencia de las explosiones entre madera, el total de todos los productos y el carbón, madera es el negro, el total de los productos es el gris y el carbón, polvo de carbón es el blanco. Dice que mayormente es en silos de almacenamiento. En segundo término, pues estaríamos hablando de la recolección del polvo, después el pulverizado, los sistemas de transporte, pero transporte se llama los conveyings, que está hablando de bandas, cangilones
y otros dispositivos como tuberías neumáticas de transporte, pero dentro de la planta, ¿sí? Los sistemas de secado, los sistemas de ahumado y las plantas de mezclado. Finalmente aquí tenemos los otros o desconocidos. Bien, pues ¿qué tanto polvo es tantito? Vamos a ver. Dice que 1 milímetro de capa de polvo, o sea, una capa de un espesor de 1 milímetro, cuya densidad es de 500 kilogramos por metro, puede producir en 5 metros de altura una densidad de 100 gramos por metro cúbico. ¿Sí? Y en 1 metro puede producir una densidad de 500 gramos por metro cúbico. Por ahí me preguntan que cuál es la fuente de las estadísticas. La fuente de las estadísticas es el libro que se llama Dust Explosions y es de Paul Amyotte, de Editorial BH. Les paso, es una editora alemana, se llama Butterworth Heinemann. Les paso, si quieren, más tarde el dato. Y los primeros son de una revista europea que se llama Atex, los de los quesos. Los quesos son de Atex, de una revista que sale en Europa, y la otra es un libro alemán. Bien, ¿cómo llegamos a estas conclusiones? ¿Sí? De que esta capa produce esta densidad a esta altura y esta densidad a esta altura. Bueno, está esta ecuación. La ecuación es de Amyotte, precisamente del autor del libro, ¿sí? Y dice que la concentración resultante es la ρ del abultamiento, o sea, la densidad de la sustancia abultada, multiplicado por la altura que tienes después entre la que tienes primero. Ahorita vamos a ver cómo se hace. La concentración pues es en gramos por metro cúbico. La densidad de abultamiento pues es en kilogramos metro cúbico. Y la altura del recinto dice es en metros, y la altura de la dispersión parcial también es en metros. Vamos a ver los dos ejemplos. Para el primero, el de la figura A de en medio, de la figura B, digamos A, B y C, donde están los 100 gramos. ¿Cómo llegamos a los 100 gramos? Bueno, se multiplican los 500 kilogramos entre, perdón, la división de 1.001 metro, que es 1 milímetro, entre los 5 metros. Entonces, esta es la inicial y esta es la final, ¿sí? La altura más pequeña y la altura más grande, 1 milímetro contra 5 metros, y te da esto en kilogramos metro. Bueno, ya lo transformas y son 100 gramos por metro cúbico. Aquí están los 100 gramos por metro cúbico, y de ahí salió. Luego, ¿cómo llegas a la concentración de una capa de altura de 1 metro que te dé 500 gramos por metro cúbico a partir de una densidad de 500 kilogramos por metro cúbico? Bueno, vuelves a poner los 500 kilogramos, 1 milímetro, que era lo que tenías, contra 1 metro, que ahora es lo que tienes, y te da 500 gramos por metro cúbico. Ahora, ¿dónde aplicamos esto de la concentración resultante? Bueno, la concentración resultante la aplicamos así. Tenemos calcio, carbón, maíz, polvo de metálico, ¿verdad? Y aquí tenemos sus concentraciones de abultamiento, su altura de los milímetros, que es la máxima que se permite. Se permite un máximo de 0.8 milímetros para no considerarse una capa peligrosa, y a partir de 0.8 milímetros ya se considera una capa peligrosa. La altura del recinto promedio siempre se calcula a 5 metros, es un estándar. Y finalmente, haciendo las ecuaciones anteriores, vamos a tener concentraciones de acuerdo a cada una de las sustancias, calcio, carbón, maíz en polvo y metal en polvo, pues una concentración en gramos metro cúbico. Y esto
¿con qué se compara? Bueno, con una medida que tampoco nos dijo la norma en MXJ 722-10-2 antes de 2018, que se llama MEC. Y el MEC es el Minimum Explosive Concentration, que es la concentración mínima explosiva para esa sustancia. Entonces, esta sustancia de calcio tendrá una concentración mínima explosiva a partir de los 30 gramos por metro cúbico. Esta capa tiene 50. Ya es explosiva, ¿estamos de acuerdo? En el caso del carbón, la mínima concentración explosiva es 80 y esta concentración, ¿sí?, ya tiene, de esa capa de 0.8 milímetros, ya tiene 90. Y así 60 contra la harina de maíz, y esta tiene como resultante 0.8 milímetros, 130. Y para terminar, estos polvos metálicos, que no están diciendo la aleación, pero dice que estos polvos metálicos tienen una concentración mínima explosiva. A partir de 300 ya se considera una concentración mínima explosiva. Y chequen, de acuerdo al cálculo, da 450. Entonces nos podemos dar cuenta que con cualquiera de ellas ya podemos tener una concentración mínima explosiva, o sea, sobrepasan los límites de la concentración mínima explosiva y ya podemos considerar los polvos combustibles. O sea, no nada más es el tamaño, ¿sí?, sino que estamos también ahora viendo una capa de, un tamaño, una cantidad de capa, una dimensión de capa determinada mínima considerada como peligrosa, relacionada con la densidad del polvo que va a dispersarse en una altura de 5 metros, tendrá esta concentración, y comparada contra el mínimo, esta concentración ya supera la concentración mínima explosiva. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Oye, ¿me escuchas? Sí, adelante. Esa altura de 5 metros me llama la atención, que es casi como la dimensión de la altura de un silo, ¿no? O de un recipiente alto, y se contrasta con menos de 1 milímetro ahí de concentración, ¿no? Y ya que eso cause esa C, Pues ¿no? para que vean lo peligroso que es, ¿no? O sea, Sí. una capa de 1 milímetro, se considera que a partir de 0.8 milímetros, una capa de polvo combustible es peligrosa, acumulada. Entonces lo redondean a 1 milímetro para que las cuentas sean más fáciles, ¿no? Entonces, el autor así lo determinó, que la altura promedio, ¿por qué? Porque dentro de los procesos tienes pequeños silos. Entonces, esta es la altura del lecho inferior de las traves, ¿verdad? Normalmente Los las 5 naves metros industriales miden eso. en un espacio más grande se ve natural que sea la concentración menor de 100 gramos. Y en 1 metro, pues está muy concentrado ahí el polvo, por eso da 500 gramos. Entonces, más o menos, ¿no? Sí, 9. así. Entonces, Perdón, Gustavo. Bien. Perdón, Sí, Gustavo, adelante. Portugalde. Y yo entendí que los 5 metros era la altura del cuarto, del local, en donde se iba a Sí, producir la nube, no la altura interior de un silo. Eso no nos está importando ahorita. no. A ver, no estamos dentro de un silo, no. Estamos dentro de un recinto, ¿verdad? Y ese recinto, o sea, vamos a pensar que estamos hablando que esta es la techumbre de nuestro proceso, ¿verdad? Y aquí adentro tenemos una máquina cortadora, una pulidora, y anda todo el polvo aquí revoloteando, ¿estamos de acuerdo? Entonces, este 5 metros es la altura en la cual vamos a tener en promedio esta nube. Sí, correcto. O sea, esta capa de polvo
Si la alborotamos, por decirlo de una forma coloquial, nos va a dar una nube con 100 gramos por metro cúbico. Y por eso les ponía aquí los ejemplos, ¿verdad? Que si estas capas, que son más pequeñitas, bueno, muy poco, ¿verdad? Pero estamos considerándolas todas a 0.8 y que van a producir estas capas 1 metro de acuerdo a esta densidad que tiene cada una de estas sustancias, nos van a producir estas concentraciones. Y entonces ahora lo comparamos con su propiedad que se llama concentración mínima explosiva, con la que cada mezcla, con la que cada sustancia puede prender. Entonces estamos muy por encima, ¿verdad? En todos los casos. A veces minimizamos, el polvo no es una capa de 1 milímetro, pero no, o sea, depende de la sustancia, ¿no? No sé si quieres volver a poner cómo definen la altura H. La H mayúscula. Altura máxima del recinto, bueno, pues sí. Sí, así es. Claro, si ustedes tienen un recinto más alto, tendrán que aumentar esta altura, definitivamente. O sea, esta fórmula, ahorita estos son ejemplos académicos, ¿verdad? Y nada más. Si ustedes quieren hacer algún ejemplo ya más preciso, entonces tendrán que ver aquí cuál es la altura de su recinto interior, ¿verdad? Y normalmente se toma esta, la de la trave, el lecho inferior, ¿verdad? Y la altura de la dispersión, bueno, ellos consideran 1 metro, pero le podemos poner 2, ¿verdad? Y hacer más iteraciones, ¿no? Bueno, voy a continuar. Oye, Gustavo, tenemos... Sí, adelante. Gustavo, una observación que recuerdo de la NFPA 499 de polvos, que dice que si la capa de polvo, por la capa de polvo ya no se ve la pintura de la estructura, entonces sí la cosa está grave. Pero si todavía ves el color de la pintura de la estructura, no es tan grave. Así de prácticos son los gringos. Obviamente debieron haber hecho algunas fórmulas para poder llegar a esa simpleza, ¿no? Sí, eso que dice el maestro Ugalde es cierto, es la 499. Y aquí lo que dice que, por ejemplo, tú vas caminando, vamos a poner aquí un monito, ¿no? Ahí va cualquiera de nosotros caminando. Si ya no ves que el piso, el color del piso, o sea, el fondo del piso, por ejemplo, si fuera blanco y estuviera completamente cubierto de polvo y tú dijeras, oye, ¿de qué color es el piso? Porque no lo veo. Entonces ahí, aguas. Este es un motivo de alerta, estudiado, pero eso es algo así como una receta, ¿no? ¿Sí? Es una recomendación. También te dice que si existen polvos mayores de 40 libras pie cuadrado, ya te empieces a preocupar. Esa es la segunda advertencia. La primera es esta, ¿sí? La que dice NFPA 499. Y que si no ves el piso, aguas. La segunda, esta. La tercera, que empieces a ver capas que tengan más de 2 milímetros. Tienes que empezar a controlarlas y mitigarlas. Y así trae varias recomendaciones, varias recetitas. Así es. Bueno, otros parámetros que yo les recomiendo que también tomen en cuenta es la presión máxima. ¿Sí? Aquí los vamos a ver. Presión máxima de la explosión de la sustancia, el rango máximo del incremento de presión es delta P contra delta T, ¿sí? Y el tamaño normalizado del incremento de la presión. Vamos a hablar un poquito más tarde del KST porque es algo más complicado. También el MEC, que es la concentración mínima explosiva, ya la habíamos mencionado hace un rato, pero tenemos también la energía mínima de la nube, que puede incendiar una nube, esta energía, ¿verdad? Sí, también hay que tomar en cuenta para el diseño. La temperatura mínima, así como la energía, bueno, la temperatura mínima de ignición de la nube, la temperatura de la capa, que es la denominada LIT,
Y finalmente, el límite de concentración de oxígeno para la atmósfera de acuerdo a la propagación de la flama. Todos esos parámetros. Y la norma NMX no te habla de ninguno de ellos. ¿Sí? ¿Dónde vamos a ver esto? Bueno, mira, presión versus concentración. Y entonces, aquí podemos ver cómo se comporta KSH4. ¿Alguien que me diga? Vamos a ver si están despiertos todavía. Metano. Eso, metano. Aquí estamos hablando de polietileno en polvo y aquí estamos hablando de carbón en polvo. Entonces, ¿cómo interviene la concentración, verdad? ¿Sí? Respecto de la presión, conforme esté más presurizado, estos elementos tienden a tener mayor presión. Vamos a explicarlo un poquito más. Por ejemplo, el KST, pues es el tamaño, dice, normalizado del incremento de presión en un volumen constante determinado por un procedimiento estándar. Este producto, dice, es el producto del incremento máximo del diferencial de presión que ya habíamos visto, o sea, la velocidad de presión por tiempo que tú obtienes y relacionado con la raíz cúbica del volumen. En una cámara hay diferentes cámaras, una cámara se llama L20, que es donde se hacen estos tipos de pruebas. ¿Sí? Dice que las unidades de KST entonces son la presión por longitud por unidad de tiempo, o sea, bars por metro por segundo. Vamos a explicarlo con un gráfico un poquito más tarde. ¿Sí? Dice que puede ser también el equivalente numérico al incremento máximo de presión que ocurre en una cámara de 1 metro cúbico para una determinada muestra. O sea, tú tienes una determinada muestra, haces la explosión con su límite inferior y superior de explosividad, con su concentración mínima requerida, y el KST va a ser esos bars por metro por segundo que vas a obtener de esa explosión. ¿Sí? O sea, ¿cuánta presión nos brinda una explosión? Eso es el KST. Dice que el KST pues nos da una idea de la velocidad a la que reacciona una sustancia, siendo en un valor más elevado, sinónimo de mayor riesgo. Si tu KST es más grande, es mayor tu riesgo. Dice que este valor se ha empleado tradicionalmente para seleccionar la peligrosidad de los productos. O sea, a ver, dame el KST de la sustancia y te da un número. Y de acuerdo a ese número, entre más grande comparado con otra sustancia base, pues tendrás mayor riesgo porque tiene mayor velocidad de reacción y producción de presión cuando explota. El KST dice que es crítico cuando diseñan los venteos. Un mayor KST pues requerirá un mayor área de venteo. Los venteos se realizan precisamente para disminuir la presión en los recipientes. Vamos a ilustrarlo para que lo vean aquí. ¿Cuál presión? Bueno, esta presión. Entre más KST, pues vas a tener una explosión mayor por la capacidad de generación de presión y a la velocidad que tiene esa sustancia. Aquí, por ejemplo, esta gráfica nos muestra que entre menor es la partícula, mayor KST vamos a obtener. Entre menor es la partícula, menor KST. ¿Qué quiere decir? Estas líneas representan polietileno solo y polietileno con determinados gases, en este caso etileno, hexano y propano, ¿sí? Que se mezclaron al 2, 1 y 2% para hacer una mezcla explosiva y finalmente obtener resultados del KST, a ver si el KST subía. Y sí, efectivamente sube, pero sube más porque la partícula es más pequeña. Entonces, partículas más pequeñas tienen mayor oxigenación y son más peligrosas. Aquí, por ejemplo, el magnesio tiene un tamaño
¿sí? Se presentan dos tamaños. Este es un tamaño y este es un tamaño B. Un polvo, llámese grueso y este fino. En este caso, su energía mínima, perdón, la concentración mínima para el grueso del magnesio grueso es 900 y para el magnesio fino es 90. La energía mínima es 240 millijoules contra 4 millijoules cuando trabajas un tamaño fino del polvo, ¿verdad? Los dos son polvos, pero este es un polvo grueso y este es un polvo fino. Y finalmente, la temperatura mínima de la nube pues es menor para un polvo fino también. Conclusión, a menor tamaño de partícula, menos cantidad de energía requerida. Y en la CWEC 20L, que es donde se hace la cámara del KST, las pruebas, tenemos aquí un polvo de madera grueso y otro fino. Las partículas, aquí están sus promedios de las partículas. Y finalmente, el KST, vean cómo es muy pequeño con la partícula, con el polvo grueso, aunque es polvo, ¿sí? Pero vean con el polvo fino, ¿sí? Que estamos hablando de 125 o menor a 75, ¿sí? Porque es una mezcla, no es un polvo uniforme, ¿sí? Aún así, siendo una mezcla, los polvos finos dominan la mezcla y se produce una presión de 130 bars. Para que tengan una idea, 9 bars, estamos hablando de aproximadamente 126 libras, 130 libras más o menos. Y en este caso, el polvo fino va a producir 1900 libras de presión. Otro ejemplo del KST, pues estamos hablando de otros polvos de madera gruesos y finos en dos cámaras, en la CWEC y en la Mic 3. En la CWEC vamos a obtener la Pmax y el KST, y en la Mic 3 obtenemos la energía mínima requerida en millijoules. Vean que también se termina en lo mismo. Se requiere muy poca energía para tener la deflagración o la explosión en esta mezcla de polvo fino de madera. Pues para finalizar, les comento que existen métodos de prevención como eliminación de combustible, que se llama MEC, control de oxidantes, que se llama LOC, y la eliminación de fuentes de ignición. ¿Para qué? Para eliminar la energía mínima y para eliminar la energía o controlar la temperatura mínima también de ignición de las fuentes. A falta de estos controles, ¿sí?, que vienen en NFPA, también existen las protecciones. Ya cuando la prevención no cubre el control de la disminución de estos riesgos, necesitas técnicas de protección, y una de ellas es el venteo, que si quieren estudiarlo, pues lo verán en NFPA 68, la supresión en NFPA 69, los contenedores resistentes, pues obedece a un diseño de ASME sección 8 división 1, y finalmente los métodos de aislamiento de la explosión en NFPA 69, que son primos hermanos aquí de la supresión también con NFPA 69. Antes de terminar, vamos a ver este caso, son unos minutos. En el 2008 explotó esta planta de azúcar en Estados Unidos. El 7 de febrero de 2008 tuvo lugar una explosión de polvo de azúcar en la cinta transportadora de Imperial Sugar Company, en Georgia. Segundos después, enormes explosiones se propagaron por todos los edificios. Como consecuencia, 14 trabajadores murieron, 8 de los cuales lo hicieron en el acto. 36 personas fueron atendidas por quemaduras y heridas graves. El azúcar era almacenado en 3 silos y las cintas transportadoras lo distribuían a diferentes zonas de la instalación. En su transporte, el azúcar contenía finas partículas que iban creando una atmósfera explosiva. Los equipos se conectaban a extractores de polvo, pero por desgracia, el día del accidente estaban a reparar.
En el año 2007, para evitar contaminar el azúcar, la compañía decidió instalar unos paneles de acero en la cinta transportadora que la cubrieran en su totalidad. Con el paso del tiempo, se fue acumulando polvo en el interior de la cinta y debido a una obstrucción de salida de azúcar del silo, se produjeron derrames de azúcar. La explosión primaria tuvo lugar en el túnel del silo debido al calentamiento excesivo de uno de los cojinetes de la cinta que estuvo el tiempo suficiente en contacto con el polvo combustible. Todos los paneles de acero que cubrían y protegían la cinta fueron violentamente arrancados del marco de apoyo. La explosión fue barriendo todo el confinamiento de la cinta transportadora en dirección oeste. La explosión primaria envió ondas de sobrepresión hacia las salas de empaquetado y envasado. Las explosiones secundarias progresaron debido a la ineficiencia de los sistemas de evacuación de polvo y la mala limpieza. El suelo de cemento y el techo formado por tablones de madera fueron destrozados y saltaron por los aires dentro del área de carga del vagón de azúcar. Los edificios de empaquetamiento, los hilos y la sala de paletización fueron destruidos. Bueno, para que vean el potencial que tienen los polvos combustibles. Finalmente, bueno, yo les recomiendo estas normas para lo que es sistemas de prevención y protección, ¿verdad? Aquí están para protegerse contra la deflagración y los venteos y los sistemas de prevención y aislamiento de supresión se encuentran en esta norma. Les recomiendo también la práctica recomendada en FPA 77 para el control de la electricidad estática, el código de materiales peligrosos, el código de materiales explosivos, la práctica recomendada para los polvos, que es la que comentaba el ingeniero Ugalde, y también la 652, que es el fundamento de los polvos combustibles, la 664 para lo que es trabajos con madera e instalaciones del ámbito del tratamiento de la madera, ¿verdad? Finalmente, también la 701 para la flama y propagación de textiles, que algunos, cuando son muy pequeños, entran en la categoría de polvos. Ya vimos el DITEX, el tamaño ese, ¿no? Bueno, y todo asociado, obviamente, con el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos. Esa es la normatividad más fresca que hay. Aquí nosotros, pues, contamos con la NOM 001CD para estos propósitos. Pues por mi parte ha sido todo. Con esto concluimos y nos vemos en el curso de la parte 2. Ya hemos dado varias veces este año, he tenido la oportunidad de impartir el curso de las áreas clasificadas parte 1, donde vemos los aspectos genéricos de lo que es el diseño, y empezamos a ver gases y vapores, pero esta parte 2 es exclusiva para polvos combustibles. Si hay alguna duda, alguna pregunta, yo estoy a sus órdenes. Oye, Gustavo, yo no me acuerdo, a lo mejor Samuel, Gilberto, que está aquí, cuando tomamos el curso de cambios para la NOM 2018, 001-2018, si allí vienen incluidas estas dos normas 722, J722, yo pienso que no vienen incluidas como referencias porque se han de haber publicado después de que firmaron la NOM 001-2018. ¿Tú sabes algo, Gustavo? Porque la verdad yo no me acuerdo. Inge, ¿se acuerda que fuimos a Aguascalientes? Que fuimos hace como, ¿qué serán? 2 años a ver al ingeniero Ruelas. Sí, con Ruelas. Y allí vio mira, aquí está, los cambios a detalle. Es que todavía no se consideraban estas DIEC. Precisamente la 6079.0 es la base. La 10.1, y aquí faltó mencionar la 10.2. ¿Sí? Ok, entonces la 10.1 tuvo cambio en 2017 y la metieron en ANSE como 2019, que es la que presenté hace unos meses.
ahorita en la pandemia. Y ahorita esta número 2, la 10.2, esta es más vieja que la primera. No sé por qué motivo todavía no la han actualizado, pero esa en el IEC viene siendo 2017 también o 16, y esta pues la tenemos aquí como 2018, ¿verdad? Y no estaban, no recuerdo que hayan estado contemplados esos cambios o esas referencias, más bien en las actualizaciones de la, pues de lo que iba a ser la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas 2018. Me queda claro que en el contenido de la norma no hay nada, Okay. pero en las referencias, en el último apéndice de referencias normativas, si al menos están estas... Le prometo checarlo, porque sí, en el texto estoy seguro, así como usted, que no vienen, pero en las referencias le prometo investigarlo, maestro. Bueno, yo también lo voy a ver, lo que pasa es que ahorita me entró la duda y dije, a ver si Gustavo se lo sabe de memoria. No, dije, no, pero lo checamos con todo gusto. No creo, al menos, lo que es gases y vapores, no creo, porque salió como 2019. Posiblemente están referenciadas a las DIEC, pero definitivamente a las ANSE no creo. Pero lo checamos. Sí, Lo sí. checamos. Suena interesante para ver si lo contemplan, ¿verdad? Estas se publicaron después de que ya habían firmado la 001-2018. Eso sí, creo que sí. estoy seguro. La de gases y vapores, eso sí, porque apenas salió en agosto del año pasado, la de gases y vapores. Esta de polvos había salido como por diciembre de 2018. Usted dígame cómo. Se firmó en noviembre del 2018. Entonces se escaparon, sí, se quedaron fuera, entonces, pero vale la pena comprobarlo, ¿no? Checarlo. Bien, gracias. A sus órdenes, Inge. Por ahí me mencionan, sí, hay una 654, pero esa es para partículas de madera, pero también podría ser una referencia, ¿cómo no? Recuerde que las partículas son mayores a 500 micrones, de acuerdo a esta norma. También hay un libro. Gases y vapores, por ejemplo, en la industria química hay mucho vapor de solventes, combustibles. ¿Cuál es la National Fire que ve eso? Ok. Mire, le voy a poner aquí las referencias. Ahorita la abrimos, no se preocupe. La de vapores. Sí, vapores o gases, ¿no? 497. 497. Pero también, si me permiten, hay otros códigos que yo les voy a recomendar también que vean cuando vean gases y vapores. Ahorita se los muestro. La Secretaría de Gobernación anda ahí. Aquí está la plática que di la ocasión pasada, la primera, y... no, aquí no viene. Perdón, tocayo, pero la Secretaría de Gobernación, ¿qué hace en esto? No sé. Quién sabe. Sí, luego, pues nada más ha de ser como ley, ¿no? Normas. Hay un buen de información, sobre todo en inglés. Sí, mira, aquí están, estas son las referencias. Nomás déjenme que tantito que cargue. Aquí están. Bueno, son casi estas mismas. Nada más que aquí estoy incluyendo la 497, porque este es el curso de tronco común. Pero también les recomiendo ver estos tres códigos. ¿Sí? Estos son
La verdad que son importantes que los consideren también para cuando hagan sus diseños. Son el código de líquidos amables, el código del gas y el código del gas licuado de petróleo. Estos tres, la verdad que son indispensables. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat o alguien quiera tomar la palabra, con todo gusto. Aquí Samuel. Sí. Oye, mencionabas que hay muy poca información acerca de las características de explosión de los polvos. Entonces, la ISA también tiene, bueno, más bien, sí, la ISA tiene un libro de Ernest Magnusson, y trae una tabla más o menos interesante porque los clasifica en polvos metálicos, plásticos y agrícolas, ¿no? Y entonces vienen ahí algunas características de las que mencionaste y más o menos en cada división maneja como unos 10 productos. Sí, Muy pero parecidos. hay miles de productos, por eso cuando me refiero Sí. a que sí, hay tablas que tienen, por ejemplo, mira, te estoy mostrando aquí algunas. Esta tiene 6, esta otra tiene otros 6, 7. Por Sí, ahí pues, déjame mostrarte algún otro que tiene como 20, pero hay miles de productos y el problema se presenta cuando tienes mezclas. Ese así es es. el grave problema, ¿verdad? De Sí, los polvos. Entonces, necesitas considerar, déjame ver si en alguna de estas viene, las mezclas. Entonces, ahí es donde esto se pone color de hormiga, ¿no? Por eso hay que consultar, siempre la recomendación es consultar las hojas de datos de seguridad. Eso es lo mejor que se puede hacer. A ver si tengo alguna otra tabla aquí para mostrarla. Solo un comentario de eso. ¿Sí me escucha? Sí. Sí. Sí, efectivamente, las mezclas, especialmente en aplicaciones donde estamos usando colectores de polvo con distintas fuentes y origen, sí son un problema. En mi experiencia, lo que me ha tocado es, y especialmente durante una DHA, un Dust Hazardous Assessment, me pidieron realmente las pruebas que se le hizo a la mezcla más común que se colecta en ese punto. Entonces los mandamos a revisar. Y mucho está a que las auditorías más recientes ahora no solo piden, no basta la hoja de datos que los proveedores suministran, porque nomás por tomar un ejemplo, si tomaras azúcar, la transportas por un sistema neumático, ya no es azúcar granulada el problema, es más bien los finos del azúcar que se generan durante el transporte los que realmente causan el ambiente explosivo, no tanto, tiene el azúcar granulado, obviamente también lo es, pero son los finos. Entonces, si te dan una hoja de tu proveedor bajo las condiciones en que viene en el saco o en donde sea, ya en la aplicación, ya en el punto de uso, pueden cambiar completamente las características debido al tamaño de la partícula. Sí, por eso se recomienda involucrar al procesero, ¿eh? Sí. Por eso es tan importante. Miren, por ejemplo, aquí este material de mi curso, de la parte 1, aquí les muestro yo estas tablitas, ¿sí? Donde vienen algunas clasificaciones de acuerdo al tipo de instalación, ¿verdad? Obviamente hay que hacer análisis más profundos, pero también
otros productos, concentración mínima explosiva en gramos metro cúbico, la presión, y esta tabla está un poquito más completa, pero ya trae temperaturas mínimas de nube y de capa, etcétera. Entonces, la verdad que esto es un universo muy grande y sí hay información, pero hay que estarla buscando. Y como tú dices, definitivamente no hay como mandar al laboratorio y hacer las pruebas. Ahora, cuando ya estás en una fábrica, los que han trabajado en eso, luego ya se te hace, cuando ya estudias los productos que hay ahí, con cierto tiempo ya se te hace familiar y ya las conoces, los productos que hay y cómo pueden ser peligrosos, pero no hay que confiarse, ¿no? Ahí en esa de Claro. azúcar explotó, pues ¿por qué no le dieron mantenimiento? Ahí saben que estaba cerrado, hubieran puesto algún tipo como de partes de vidrio, de plástico, que estuvieran viendo cómo se comportaba el azúcar. Entonces allá también el mantenimiento falla, ¿no? En Estados Unidos. En todos lados, sí. Sí, bueno, sí, en todos lados. Ahí encerraron el azúcar. Efectivamente, esa capela que le pusieron al transportador debió haber sido de acrílico, porque era nada más confinar que no se contaminara el azúcar, pero nunca se imaginaron O algo así. que iba a haber un atorón y con un chumacera caliente, ¿no? O sea, no la previeron. Sí, la grabación va a estar disponible, aquí nos avisa nuestro presidente, en el canal de YouTube a partir de mañana, en la tarde, yo creo va a estar, por ahí nos hace el favor de apoyarnos la ingeniera Laura Landeros, le agradecemos de antemano el esfuerzo que siempre está ahí muy pendiente de grabar estos eventos y reproducirlos inmediatamente para que si lo quieren volver a ver, pues ahí está disponible. Muchísimas gracias. ¿Ya no tiene preguntas al respecto? Si gusta, podemos dejar de grabar, ingeniero. Ok.